agradezco a don Emilio por la anuencia a compartir su experiencia, sus conocimientos con toda esta audiencia tan bonita que tenemos hoy conectada de diferentes lugares. Y también para las personas que van a escuchar luego esto, porque esa es la ventaja de estar conectados con el mundo mediante la tecnología, que esta charla luego podrá ser vista por miles de personas, pensamos, alrededor del mundo, para fomentar y crear conciencia en torno al agua subterránea. Muchas gracias, profesor Emilio. Un gusto de tenerlo acá. Muchas gracias a doña Ingrid por su bienvenida. En primera instancia, bueno, la presentación quedará grabada y posteriormente será subido al canal de YouTube del Comité Costarricense de Ingeniería Geológica. Como las reglas normales de uso de plataformas en remoto, agradecemos mantener el micrófono apagado. Las consultas que se vayan a hacer a la exposición, se agradece que las hagan vía escrita en el chat y al final de la exposición de don Emilio las expondremos. A continuación, les presento al doctor Sergio Mora Castro, presidente del Comité Costarricense de Ingeniería Geológica, quien hará la bienvenida a la exposición de don Emilio Custodio. Gracias. Muy buenos días a todos. Muy buen día, profesor Custodio. Tenemos el honor de tenerlo a usted aquí hoy. Hemos estudiado sus publicaciones y sus libros y en realidad es un honor realmente tenerlo a usted compartiendo este rato con nosotros. Profesor Custodio nos brindará una charla magistral con el título de Las aguas subterráneas requieren gobernanza. El profesor Custodio es profesor emérito de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la UPC, con sede en Barcelona, España. Es correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Es asociado al Instituto Universitario de Recursos Naturales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor honoris causa por la Universidad de Tucumán en Argentina. Exdirector del Instituto Geológico y Minero de España. Cofundador y exdirector del Instituto del Curso Internacional de Hidrología Subterránea. Expresidente de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos. Funcionario excedente del Cuerpo de Ingenieros Industriales de Obras Públicas. Y su desempeño ha sido preferentemente en los campos de la hidrología subterránea, la hidrogeoquímica y la isotopía ambiental, el manejo de los recursos del agua y las técnicas nucleares. Es editor o coeditor de 25 libros y autor o coautor de 700 artículos y comunicaciones. Muchísimas gracias, profesor Custodio, por habernos honrado en esta presentación. Espero que nos siga la carrera. Benvingut a Costa Rica. La palabra es y la palestra son suyos. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Para mí realmente es un honor poder hablar, especialmente a la zona centroamericana, que es la parte de América que conozco menos. Y agradezco mucho a los organismos que han hecho posible esta invitación y de nuevo quiero manifestar mi satisfacción en el poderles dirigir estas palabras, en las cuales no voy a decir demasiadas cosas nuevas con respecto a lo que se dijo anteayer en la mesa redonda del Día del Agua, del Día del Agua Subterránea, que creo que se tocaron casi todos los temas importantes, quizás no poniendo énfasis en algún aspecto en el cual sí que me voy a detener un poco más. Quiero también decir de que hace unos meses nos ha dejado el doctor Manuel Ramón Llamas,
que ha sido, pues, no solamente en España el promotor y la persona que ha llevado a cabo los estudios más importantes en aguas subterráneas, sino promotor de muchas personas, de muchas actividades, y la relación entre las dos partes de Iberoamérica, del centro, del sur y con España, fue él el que las lanzó, mantuvo hasta el momento final. Por lo tanto, yo creo que estamos ante una figura insigne y en principio dedico esta exposición pues a su memoria, sin la cual, sin su existencia, probablemente muchas de las cosas que estamos tratando no hubiesen sido posibles. Lo que, para empezar, ya fue el tema de anteayer, si las aguas subterráneas son visibles o no. Yo creo que la pregunta no es del todo correcta, es si la gente es consciente de que existen o no existen. Evidentemente hay mucha gente que no es consciente, o sea, la gente de la ciudad que no vive en el campo no es consciente ni del agua subterránea ni del agua superficial, y se creen que las gallinas es algo que se vende en los supermercados. Bueno, esto es la sociedad que tenemos actualmente. Sin embargo, las personas que están en contacto con la naturaleza, si no ven las aguas subterráneas, yo creo que son conscientes de su existencia. Y un ejemplo es esta figura que tienen ustedes en el lado izquierdo, que esta escultura es la escultura al labrador. En el Levante español es una zona de huerta muy rica, tradicional desde la época de los romanos, y el agricultor es una persona que ha usado siempre todas las aguas disponibles para producir alimentos. Y en esta figura, que no es fácil verlo, hay una peculiaridad, es que lo lógico hubiese sido poner un agricultor con el arado, un agricultor con una azada, un agricultor recogiendo. Sin embargo, lo que tenemos aquí es un agricultor con una barrena de perforar pozos. Porque si no hay agua subterránea, no hay regadío, y si no hay regadío, en un clima semiárido con veranos muy secos, no hubiese habido riqueza ni producción de alimentos. Fíjense que he puesto en lengua valenciano-catalana lo que pone al pie de este monumento, que es perforando las rocas duras, haciendo salir a la superficie las aguas, convierten la huerta hermosa en el secano de nuestros padres. Esto es una idea de que las aguas subterráneas están más en la conciencia de la gente del campo de lo que uno normalmente sospecha. De hecho, por ejemplo, en el sur de España, en el sureste de España, existe recarga artificial para mantener los regadíos también en zonas semiáridas desde hace 700 años, por lo menos conocidos, con los llamados métodos de careo, que lo que hacen es aprovechar el agua de fusión de nieve que de otra forma se saldría de la zona. Y curiosamente, casi la misma situación se encuentra en las amunas del Perú, en los preandes, solamente nacidas sin ninguna relación, lógicamente, con una edad posiblemente las amunas más antiguas que los careos, lo cual quiere decir que la gente de ciencia quizás no tenga mucha, pero práctica e intuición tiene muchísima. Y con esta introducción quisiera pasar a la siguiente, por favor. La siguiente transparencia. Ingrid, por favor, la siguiente. Sí la pasé ya, no sé si hay un retardo tal vez ahí, pero sí la pasé ya. Aquí yo tengo todavía la misma que había.
¿Ustedes la ven en pantalla la segunda? No. No. Todavía no. Tal vez podría recargarla. Aquí está. Bien, entonces no voy a detenerme mucho en definiciones porque la palabra acuífero hace una serie de décadas prácticamente era desconocida y hoy en día prácticamente hablamos todos de acuíferos, de acuitardos, de sistemas acuíferos y tenemos pues unas definiciones en función de si contiene o no contiene agua y la transmite o no transmite el agua, teniendo en cuenta de que es un lenguaje simplemente para comunicarse. No son definiciones precisas, son definiciones relativas en las cuales lo que si queremos cuantificar hemos de ir ya a aplicar las leyes y determinar los parámetros que permiten la existencia de ese agua. Pero estamos ya todos hablando con estas palabras y con algo que sí que es importante y que quizás la gente ya no es tan consciente, que es que en la figura inferior lo que ustedes tienen es una representación súper simple de lo que es un acuífero y fíjense de que el almacenamiento en general es mayor o muchísimo mayor que el flujo que existe en este sistema y que se confunde con facilidad, sobre todo por los gestores del agua, lo que es el flujo con lo que es el almacenamiento. Y esto origina problemas notables, confusiones y sobre todo de que la evolución del agua subterránea sea muy lenta, cosa que difícilmente se tiene en cuenta. Todavía tenemos una mentalidad muy de aguas superficiales, de que lo que sucede es algo que se puede controlar en un tiempo relativamente corto, mientras que en las aguas subterráneas los tiempos pueden ser fácilmente de años y en los acuíferos más grandes de hasta centenares de años. Y esto es algo que es importante. Y en todo este sistema acuífero, y yo digo sistema acuífero porque la realidad es lo que nos encontramos, es con sistemas relativamente complicados de materiales, que los hay más permeables y menos permeables, todos están sometidos a una entrada de agua que llamamos recarga, que puede ser muy diversa, la tienen en la transparencia, y hay también unas descargas a las cuales normalmente se les da poca atención. Todos hablamos de recarga, de descarga hablamos menos, y que si queremos realmente hacer un balance hemos de conocer unas y otras, y que en los acuíferos normalmente si el nivel freático es profundo no hay pérdida de agua por evaporación, pero si el nivel freático es una profundidad relativamente pequeña puede haber también una salida por evaporación directa que es la que darían las plantas cuyas raíces llegan hasta el nivel freático y son capaces de extraer directamente el agua desde allí. Y esto en muchos acuíferos forma una parte muy importante del balance que difícilmente se tiene en cuenta. Lo mismo que en las zonas costeras, la descarga al mar puede ser una fracción muy importante del balance y que es algo que hay que tenerlo en cuenta, es una salida que además es muy difícil de medir. La siguiente, por favor. Para completar el panorama, cuando hablamos de un acuífero, hablamos de un acuitardo, normalmente nos referimos al medio saturado, o sea, aquel medio en el cual todas las cavidades, todos los poros, fisuras, grietas, están llenas de agua, no hay aire. Pero entre la superficie del suelo y esta zona saturada, hay una zona en la cual, además de agua, en las cavidades o en los poros,
Lo que sí que nosotros tenemos es aire. Y esta es la zona rosaturada, en la cual hay unos fenómenos adicionales, que son los fenómenos de tensión del agua, que hay que tenerlos presentes de forma directamente, porque la recarga por la lluvia, la recarga por el agua en los ríos que están colgados, se hace a través de este medio rosaturado, del cual normalmente hasta hace poco se hablaba casi nada. Los agrónomos, los edafólogos, miran solamente a la parte superior, la parte del suelo. Los hidrólogos subterráneos hablan de la parte saturada, pero de la parte del medio casi no habla nadie. Y es un campo en el cual nadie va a entrar si no entramos los hidrogeólogos, y es algo que es sumamente importante, porque allí es donde se condiciona cuánto va a ser la recarga, con qué retraso va a llegar, cómo se van a mover los contaminantes, cómo se van a eliminar los contaminantes y con qué retraso van a llegar los contaminantes al medio saturado. Esto es un reto importante de la hidrogeología en estos momentos, el saber incorporar este medio no saturado, que podrán comprobar que en muchos libros prácticamente ni se menciona. La siguiente. Todo esto normalmente lo reflejamos en el ciclo del agua. El ciclo del agua es 1. La cantidad de agua que hay en el ciclo es aproximadamente constante. Quizás no tanto en los últimos tiempos, porque parte del agua continental la hemos, a base de extraerla de los acuíferos, la hemos incorporado al agua del mar, pero salvo esta pequeña variación, tenemos en el continente un ciclo cerrado en el cual la recarga igual a la descarga, con unas variaciones del almacenamiento que dependen de la secuencia de épocas secas y de épocas húmedas. Y que, repito, el volumen global de agua subterránea es mucho mayor que el de las aguas superficiales, pero no quiere decir que sean unas más importantes que otras, porque están en íntima relación y difícilmente podemos entender el funcionamiento del ciclo hidrológico y pues, difícilmente podemos hacer una gestión y una gobernanza del agua si no tenemos en cuenta estas relaciones. Bien, este agua subterránea, la desventaja en cierta manera es que no es directamente visible, aunque digo que la gente que vive en el campo no la ve, pero sí que la siente. Y los que estamos trabajando en este campo la podemos notar, podemos medir su existencia, que es lo importante, y podemos medir también su movimiento y sus características, por ejemplo, en cuanto a la composición que tienen. Y cualquiera puede ver sus efectos y, por lo tanto, conociendo los efectos, tiene elementos para poder hacer la gestión si dispone de un modelo conceptual adecuado. En realidad, tampoco es visible la energía eléctrica. No podemos fotografiar la energía eléctrica. Sin embargo, nadie en estos momentos diría que la electricidad es algo desconocido. Lo mismo sucede con las aguas subterráneas. Sin embargo, tenemos un problema, es que a la gente le gusta tener figuras. Y si hablamos de electricidad, pues fotografiamos un motor, fotografiamos un rayo, fotografiamos un arco voltaico, una bombilla encendida. En las aguas subterráneas, ¿qué es lo que fotografiamos? Pues claro, tampoco podemos fotografiar el agua subterránea tal cual, podemos fotografiar sus efectos, podemos fotografiar un manantial, podemos fotografiar un pozo sacando agua, podemos ver la existencia de un humedal que es la manifestación del nivel freático. Y esto es importante para los medios de comunicación, que sepan realmente enseñarnos lo que son las aguas subterráneas a través de sus efectos.
y no como sucede normalmente, y nos hemos encontrado en la mayor parte de casos, que cuando un periodista quiere hacer una entrevista, quiere hacer un artículo sobre agua subterránea, la figura que pone es la figura de una cueva kárstica, lo cual es una anomalía en el sistema, que sería más bien algo que habría que evitarlo, porque ha creado y todavía existe en muchas personas la falsa sensación de que hay enormes cavidades en el suelo llenas de agua, y esto no responde en absoluto a la realidad. Siguiente, por favor. Las aguas subterráneas es algo que ha existido siempre y que existen. Y en la naturaleza existían y jugaban un papel muy importante. Son las que mantienen el caudal de base de los ríos, los manantiales, los humedales y lagos o lagunas, las áreas freatofíticas, los ecosistemas hídricos, y además proporcionan servicios ecológicos que tienen valor social y económico. Y al mismo tiempo, y esto ya quizás es menos conocido, sirven para controlar la calidad y salinidad del agua, transportando solutos, y esto es lo que hace muchas veces que las aguas superficiales, que en gran parte esas son aguas subterráneas salidas directamente del terreno, tengan unas características estables y que nosotros aprovechamos porque nos proporcionan una calidad adecuada. Pero para el hombre también el agua subterránea es un recurso vital, es un recurso económico, no nos olvidemos de esta parte también, es un bien social y cultural y es una reserva a largo plazo. Y por lo tanto, si pretendemos utilizar las aguas subterráneas, tenéis que tener en cuenta de que hay una competencia entre usos humanos y medio ambiente. O sea, y por lo tanto, cómo repartir, hasta dónde podemos llegar, cómo gestionar, cómo hacer la gobernanza, hay que repartir entre las necesidades del medio ambiente, que al mismo tiempo son necesidades humanas, y los usos humanos directos. Y el cómo repartir ya es un tema que ya no es nuestro, ya no es un tema de los hidrogeólogos, es un tema político, social, administrativo, y no lo he puesto, pero lo añado ahora, ético. Por lo tanto, aquí es donde es importante reconocer que la hidrogeología en sentido amplio va muchísimo más allá de lo que normalmente se entiende por la geología y el agua, o si quieren la geología, el agua y la hidráulica, va muchísimo más allá. Y esta relación no puede llegar a buen fin, sin embargo, si no se tiene un buen conocimiento. Y nuestro papel no es decidir cómo hacer la competencia, no decidir cómo hay que gestionar, sino aportar el conocimiento que hace falta para los que tienen capacidad de hacer esa gestión, de hacer esa gobernanza, lo puedan tener en cuenta, considerarlo en la legislación y actuar adecuadamente. Siguiente, por favor. Uno de los aspectos importantes de los acuíferos y de los acuitardos, por tanto de los sistemas acuíferos, es saber cuál es el flujo, cuánta agua está circulando, cuánta entra y cuánta sale. Y la entrada, la recarga, es uno de los elementos importantes, que no voy a entrar en el detalle porque puede ser difusa, localizada, concentrada, pero lo que sí que hay que tener presente de que del agua que se aplica sobre el terreno, una parte de ese agua o escurre, o en los climas semiáridos y áridos, gran parte de esa recarga se evapora. Por ejemplo, en muchas zonas chilenas y peruanas, la recarga anual a duras penas llega a 1 milímetro por año. Con lo cual, las condiciones son muy diferentes que, por ejemplo, que en zonas como donde están ustedes, que en determinados suelos
se pueden llegar a tener hasta 200 y 300 y 400 milímetros por año. Hay tener en cuenta, por lo tanto, que la recarga es algo que es esencial, pero que es incierta. O sea, no podemos cuantificar con decimales cuál es el valor de la recarga, es incierta. Y como es incierta y lo decimos y lo reconocemos, hay gente que nos dice, usted no sabe nada. Si es incierto, ¿qué nos está contando? Pero es que la realidad es que no es más incierta que la de los otros recursos naturales en general. Y muchas veces lo que sí nos encontramos es que en hidrología de superficie nos dan las aportaciones anuales de los ríos con 2 decimales, de los cuales ni el primero ni el segundo ni el primer dígito posiblemente son ciertos. También hay una enorme incertidumbre. El problema es que la reconozcamos o no la reconozcamos, pero yo creo que la gestión es muy importante tener en cuenta de que estamos trabajando ante una incertidumbre y que por lo tanto esa incertidumbre forma parte esencial de la gobernanza si queremos tomar decisiones que sean lógicas. La siguiente, por favor. Ya hay, en el mundo ya hay cartografía general. Esto es un mapa muy simplificado del mapa mundi, en el cual están las rocas clasificadas en áreas con grandes cuencas, en azul, áreas con acuíferos complejos, que pueden ser grandes o pequeños, y áreas en los cuales lo que hay son acuíferos locales o acuíferos someros, el color marrón, y la intensidad del color indica si la recarga es grande o la recarga es pequeña. No podemos entrar en el detalle de esta figura, pero pueden darse cuenta por ejemplo, que en Centroamérica está casi toda en verde, lo cual quiere decir que estamos hablando de acuíferos complejos, generalmente pequeños, pero con una intensidad de color que dice que la recarga es grande, quizás quitando Yucatán, donde ya empieza a ser mediocre. Pero a veces hay una especie en la literatura, una especie de complejo de que lo importante son los grandes acuíferos, de los cuales tienen ustedes aquí pues algunas manchas que pueden ver que son enormes. Los grandes acuíferos no son más importantes ni menos importantes que los acuíferos pequeños. Acuíferos grandes tienen, por ejemplo, en la Amazonia, tienen el acuífero Solimoes y tienen el acuífero Ticuna, o tienen el acuífero de la zona de los 4 países, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, y en los cuales el tamaño es del orden de 1 millón de kilómetros cuadrados. Evidentemente ustedes no van a preocuparse de ese 1 millón de kilómetros cuadrados, se van a preocupar de una parte pequeña que es la que les afecta para sus estudios de abastecimiento, sus estudios de conservación de la naturaleza. Pero hay acuíferos muy pequeños que son importantes. Por ejemplo, al lado de donde yo estoy ahora, en Barcelona, el acuífero del Llobregat tiene solo 80 kilómetros cuadrados y es un elemento clave en la gestión del agua. Si ese acuífero por alguna razón no diese los resultados que tiene que dar, tendríamos unos problemas muy serios. 80 kilómetros cuadrados pueden ser un acuífero excelente dependiendo de dónde estemos y de cuáles son las condiciones. Y en general ustedes en Centroamérica, estos pequeños acuíferos de 80, 100, 200, 300 kilómetros cuadrados son sumamente importantes y deben ser estudiados con detalle y deben ser objeto de esa gobernanza. Siguiente, por favor. No obstante, hay que tener en cuenta de que los recursos son variables a lo largo del tiempo. Lo que está dibujado aquí son las desviaciones acumuladas respecto a la media de la pluviometría en diferentes lugares. Y pueden darse ustedes cuenta que cuando las curvas son descendentes, estamos en un periodo seco, y cuando las curvas son ascendentes, estamos en un periodo húmedo.
Y hay otras épocas en las cuales más o menos la situación es estable y es un periodo medio. Pero duran muchos tiempos. Estamos con ciclos de 20, 30 y 40 años. Y los datos que tenemos, la información, los conocimientos, muchas veces tienen muchos menos años. Por lo tanto, cuando hacemos las valoraciones de los recursos de agua, hay que tener presente en qué época estamos y ver si somos capaces de encuadrarla en una evolución como esta, independientemente de lo que pueda ser en el futuro el cambio climático. Y pueden ver, por ejemplo, que en el caso de Santiago de Chile hay una larga, muy larga época húmeda seguida de una larga época seca. Y esto hay que tenerlo presente. Sin embargo, cuando hablamos de las aguas subterráneas y hablamos de un acuífero pequeño, esto sí que lo vemos reflejado. Las aguas se renuevan no mensualmente como en los ríos, sino las aguas se renuevan en 2, 3, 4, 5 años. Y entonces tenemos las fluctuaciones climáticas muy marcadas. Pero los acuíferos que tienen ya tiempos de residencia mucho más grandes, de decenas de años o varias decenas de años, estas fluctuaciones a largo plazo son casi insensibles y esto es una gran ventaja de los acuíferos, que nos proporcionan un recurso que, si bien es incierto en la recarga, es muchísimo más cierto en los valores medios que con otros recursos de agua con los cuales tratemos. Siguiente, por favor. Entonces, las aguas subterráneas se estudian, se valoran en sus ciencias correspondientes, que son la hidrogeología y la hidrología subterránea, según el énfasis que se quiera dar, y es una ciencia relativamente reciente, que no es una ciencia primaria, son las matemáticas, la física, la química. Entonces son ciencias primarias. La hidrogeología y la hidrología subterránea son ciencias que utilizan elementos de las ciencias primarias y, por lo tanto, son ciencias interdisciplinares en las cuales intervienen personas que tienen formaciones básicas y experiencias muy diferentes. Y es necesario reunirlas, y un solo punto de vista, una sola visión, puede dar resultados que estén sumamente sesgados. Realmente, los griegos ya se preocuparon mucho de las aguas subterráneas porque para ellos es prácticamente la única fuente de agua que tienen en muchas zonas, pero dado que son sistemas kársticos y además hay volcanismo, cayeron en errores importantes que se han transmitido hasta hoy en día. Empezaron a aparecer estos errores en cuando se empezó a cuantificar y a medir, y el primer trabajo cuantitativo es de Henri Darcy en Francia en 1856, y desde entonces la evolución ha sido muy rápida. Las bases fundamentales ya estaban establecidas en el siglo, a finales del siglo XIX, y en el siglo XX ha habido un progreso suficientemente importante para haber llegado a un conjunto de conocimiento muy complejo, ampliamente interdisciplinar, y que, como he dicho anteriormente, se relaciona con las ciencias básicas. Hoy en día podemos decir que la hidrología subterránea no ha acabado su evolución, quedan muchas cosas por hacer, pero todavía, sobre todo en los campos de la calidad, la mayor parte de los conocimientos esenciales en estos momentos están totalmente asentados. Siguiente, por favor. Y, bueno, a asentar estos conocimientos en España y en los países iberoamericanos está la figura de don Ramón Llamas, que desde 1960 impulsó estudios en la península ibérica y su aplicación a los países iberoamericanos y sobre todo a formar gente de la forma más amplia posible. No es el primero, o sea, hay
ahí hubieron ya interesantes aportaciones en la hidrogeología en España desde finales del siglo XIX, especialmente el doctor Vilanova y Piera, que además era natural de no muy lejos de donde pusimos la primera fotografía del monumento a los agricultores cavando un pozo. Bien, los estudios realizados por don Ramón Llamas después de casi 50 años todavía siguen siendo la base de muchos trabajos que se siguen haciendo y lamentablemente, como sucede en muchos países, detrás de una situación extraordinaria de avance, lo que se hace es, permítame la palabra, vegetar a partir de esas realizaciones y se avanza muy poco. Todavía, después de 50 años, la gente sigue buscando los trabajos de entonces porque lo que se ha añadido a ellos en muchos casos es realmente pequeño. Y es realmente pequeño no porque la gente no sea capaz de ver las aguas subterráneas o sentirlas, sino porque no hay otras prioridades, hay otros temas que están por delante, y esto es debido a que la ciencia va por un lado, la administración va por otra, y necesitamos juntar ambas situaciones, cosa que él supo hacerlo como nadie. La siguiente. ¿Cuáles son las características de los acuíferos normales? Pues flujo muy lento, lo he dicho, largo tiempo de renovación, que se recargan sobre grandes superficies o a lo largo de largas distancias, que la descarga está concentrada normalmente en manantiales, en valles y en humedales, y que pueden ocupar amplias zonas, con lo cual la selección del lugar donde las aguas subterráneas deben ser protegidas o deben ser aprovechadas, hay una posibilidad grande de selección del territorio. Siguiente. ¿Por qué las aguas subterráneas se usan? Bueno, por el notable almacenamiento asociado, son poco sensibles a las sequías, porque tienen una calidad que es estable, generalmente buena, aunque no siempre, lo comentaremos inmediatamente, por el carácter distribuido que ya hemos dicho, por la seguridad de disponibilidad, sobre todo en sequías y en averías, por la tecnología sencilla y asequible, por el suficiente conocimiento científico y tecnológico y por ser gestionables a nivel local. Y en esto he marcado aquí en amarillo, es decir, que la explotación del agua subterránea para abastecimiento es el mayor avance que se ha realizado en el siglo XX para la disponibilidad de agua en las poblaciones, al ser humano y a la salud, tanto de las ciudades como rural. Y esto no es muy bien reconocido, y yo creo que es importante. Difícilmente tendríamos, digamos, la enorme mejora que se ha producido sin la explotación de las aguas subterráneas, lo cual no quiere decir que quedan muchos países, quedan muchas poblaciones, quedan muchos lugares en los cuales hay que hacer todavía un enorme esfuerzo para que esta bendición del siglo XX les alcance a ellos. La siguiente. No, va al revés. Entonces, la explotación del agua subterránea tiene dos partes. Hasta hace medio siglo apenas había nada. Quitando los países muy áridos, pues en los cuales pues hay historias de 2000 años de explotación del agua subterránea, incluso más largas, eran cantidades muy pequeñas y solamente muy localizadas. Realmente las aguas subterráneas empiezan a ser utilizadas desde hace medio siglo,
cuando perforar se hace sencillo y económico, hay energía disponible y es relativamente económica, y extraer agua subterránea se puede hacer fácilmente mediante bombas de turbina, es barato, es asequible a cualquier persona, cosa que no fue cierta hace más tiempo. Y bueno, basta con que ustedes vean alguna de las captaciones de finales del siglo XIX y se darán cuenta de que aquello sí que era algo que solamente podían abordar grandes empresas o grandes abastecimientos, y hoy en día pues cualquier persona con unos recursos económicos moderados es capaz de obtener el agua subterránea, y esto es parte de una gran ventaja, pero al mismo tiempo es una gran desventaja porque crea muchas situaciones incontroladas. Por lo tanto, el desarrollo de las aguas subterráneas se ha ido haciendo intensivo, y se llama desarrollo intensivo cuando lo que estamos haciendo es modificar grandemente el ciclo hidrológico. No se trata de sacar ya un poco de agua, se trata de modificar el ciclo hidrológico, se trata de modificar también las aguas superficiales, se trata de modificar las zonas de freatofitas, se trata de modificar el territorio. Y este agua se utiliza para abastecimiento, que es muy importante, pero en el mundo donde más agua subterránea se extrae es para riego, sobre todo en zonas áridas y semiáridas. De forma que el doctor Llamas habla de que contra los problemas de la explotación de las aguas superficiales en manos de unos grupos pequeños, poderosos, el agua subterránea se ha desarrollado desde abajo en lo que él llamó la revolución hídrica silenciosa. Siguiente, por favor. Entonces, la explotación del agua subterránea, y lo tienen en estas figuras que están allí, si ustedes tienen una cuenca, y estoy hablando de una depresión con solo recarga difusa, en estado natural, y someten a una explotación en la figura intermedia, que es un pozo, lo que se produce es una alteración de todo el sistema. Y esta alteración de todo el sistema lo que hace es que si en el momento en que se empieza la explotación del agua subterránea, los caudales, por ejemplo, de los ríos y los manantiales empiezan a disminuir, pero no de inmediato, tardan un tiempo, hay un retraso. Si este retraso son unos meses, nosotros somos capaces de ver fácilmente la población, la relación causa-efecto, pero si los retrasos son de 3, 4, 5, 10 años o incluso más, ya normalmente ya no encontramos esa relación y buscamos culpables en lo que está sucediendo en otras situaciones que no tienen nada que ver, y se buscan soluciones para esas supuestas relaciones que no pueden solucionar el problema porque no tienen ninguna relación directa. Esto es muy importante tenerlo presente. El gran problema de la explotación racional de las aguas subterráneas es el tiempo de retraso, es la lentitud con la cual el agua subterránea se renueva, lo cual hace que lo que estamos observando en un momento determinado sea muy diferente de lo que va a suceder al cabo de un conjunto grande de años. Y entonces esto nos confunde. Si no tenemos buenas redes de observación y sabemos interpretarlas, normalmente no nos enteramos de lo que está sucediendo. Y cuando nos enteramos puede ser que el daño ya esté hecho. De forma que por lo menos hay que tener redes de observación suficientes, que son costosas y que las tiene que pagar el propio beneficiario, de forma que se pueda actuar cuando el daño que se haya producido sea lo menor posible, no llegar demasiado tarde. Y esto yo creo que es un aspecto que va contra la política. El político tiene un tiempo de vida de 4, 5, 6 años, y si estamos hablando de efectos que se van a prolongar durante décadas, esto no encaja con la vida política. Y entonces el relevo
de la gestión de los acuíferos, la gobernanza en el fondo de los acuíferos ya no recae sobre la política, que es necesaria, que tiene que estar, que es la ejecutora, pero la responsabilidad cae sobre la sociedad civil, y entre la sociedad civil estamos la academia como capaces de mostrar a la gente no que el agua subterránea se ve o no se ve, sino de que cuáles van a ser los efectos futuros, que esto es mucho más difícil de llevar a la vida, porque la gente en general trabaja en sistemas estacionarios y cree que lo que sucedió ayer es lo que va a suceder hoy y lo que va a suceder mañana, y en las aguas subterráneas no es así. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los efectos de la explotación intensiva de las aguas subterráneas? Bueno, pues que los manantiales se agotan, que disminuye el caudal de base de los ríos, que el agua cada vez es más cara porque el nivel es más profundo, que hay daños ambientales y tensiones sociales, que puede cambiar la calidad del agua a largo plazo, pero que también produce notables beneficios y desarrollo social. Y lo que hemos de conseguir es que tenemos unos daños y tenemos unos beneficios. Y los beneficios sociales deben ser superiores a los daños, y esto es algo que tiene que valorar la sociedad, que tienen que llevarlo a la práctica los políticos, y que tiene que verse bajo una óptica de la ética y la moral. Siguiente. Siguiente. Siguiente otra vez, por favor. El siguiente, vamos a ir avanzando porque el tiempo va pasando. Y lo que sí les quiero decir es que en el mundo, no, la anterior. La anterior, por favor. Bien, lo que sí les quiero decir es que hay una situación en estos momentos de... No, la siguiente a esta. Esta. Estamos en una situación en la cual la explotación intensiva está al día. Ya todo el mundo sabe utilizar el agua subterránea y la sabe utilizar en grandes proporciones. Y lo que tienen aquí son lugares del mundo en los cuales hay consumo de reservas. Quiere decir que estamos vaciando los acuíferos. La tasa de extracción es superior a la tasa de recarga en las condiciones de explotación. Fíjense de que hay amplias zonas en el mundo. Incluso en España, si lo miran, tenemos todo el sureste español como uno de los casos en los cuales hay lugares en los cuales el descenso ha llegado a 400 metros en pocos años. En algunos lugares, por ejemplo, en las Islas Canarias, el bombear el agua es tan cara como la desalinización, de forma de que en las zonas costeras se ha empezado con la desalinización en vez de sacar agua de los pozos, porque el coste es parecido. Esto sería más largo discutirlo, pero esto es una realidad en el mundo, y esto es lo que tenemos que evitar, porque esto es no sustentable. O sea, las aguas subterráneas han pasado de ser la gran bendición en algunos lugares a ser algo que en estos momentos es muy provechoso, pero que tiene una vida pequeña, y esto afecta a gran cantidad de población y afecta a gran cantidad de economía. Y entre los lugares más rojos, si quieren verlo, tienen la India. La India, que es uno de los graneros en estos momentos de Oriente, está sometida a explotaciones súper intensivas que tienen una vida realmente preocupante. Siguiente. Pero además de cantidad, hay que hablar de calidad del agua subterránea. El agua, para que sea útil, tiene que tener una determinada calidad para abastecimiento, para regadío, para industria. Y sin entrar en los detalles, el agua subterránea puede salinizarse o puede tener causas
desalinización naturales, puede tener contenidos anómalos de determinadas sustancias que además pueden ir cambiando con el tiempo. O sea, agua subterránea igual a agua de buena calidad en general, pero no siempre. Y además es susceptible a la contaminación. Contaminación que todo el mundo entiende que hay causas externas, vertidos, fugas, rupturas, enterramientos, uso de fertilizantes y agroquímicos, pero también hay causas internas de contaminación, como puede ser la intrusión marina, o puede ser los pozos mal construidos, o puede ser, por ejemplo, el desplazamiento de masas de agua por bombeo. Y esto cada día va a tener mayor importancia a medida de que las aguas subterráneas son más usadas, porque los problemas de calidad en algunos casos pueden ser dominantes. La siguiente. Y, por ejemplo, aquí lo que tienen por este mapa, los que están en estos coloreados, son lugares del mundo en los cuales hay un riesgo de contaminación del agua subterránea, de que el agua subterránea contenga arsénico. Y esto sí es un problema que es muy grave. Fíjense que en el cono sur americano el arsénico, por ejemplo, es muy abundante. En el centro de Estados Unidos es muy abundante. En muchos lugares del mundo hay cantidades de arsénico que son muy elevadas, y esto que está creando un problema a medida de que vamos consumiendo reservas y vamos sacando aguas que tienen tiempos de renovación que son más lentos. Y esto es, digamos, en algunos lugares es algo que es sumamente preocupante, y que la gestión del agua subterránea incluye también, digamos, el tener en cuenta este efecto y otros muchos que podríamos hablar. Solamente he puesto esta figura que se refiere al arsénico porque, bueno, es uno de los más espectaculares. La siguiente. Y en las zonas costeras, y ustedes en Centroamérica pues tienen mucha costa, pues está, digamos, el contacto entre el agua del mar y el agua continental subterránea. Y este contacto produce de que el agua marina, que es más densa, se avanza continente adentro, dependiendo de las condiciones del acuífero, que pueden ser más o menos complejas. Y esto es lo que llamamos intrusión marina. Y la intrusión marina es un fenómeno natural. Hay lugares en los cuales pues, prácticamente el agua marina queda limitada a la propia costa, y lugares donde el agua marina naturalmente puede llegar a bastantes kilómetros tierra adentro, y en los acuíferos sedimentarios costeros pues puede ser casi la totalidad del acuífero. La siguiente, por favor. En sistemas que a veces son difíciles de estudiar porque son complejos, como lo que tienen aquí, y en el cual el equilibrio entre el agua superficial, el agua subterránea y el agua marina es un equilibrio dinámico en el cual el agua marina no está estática, sino también está en circulación. Además de esto, el de la descarga de agua dulce al mar también contribuye a la ecología marina, y es otro aspecto importante, de forma de que si nosotros tenemos una explotación costera y disminuimos la descarga de agua dulce al mar, por un lado afectamos a la ecología marina, pero sobre todo desde el punto de vista continental lo que estamos haciendo es una lenta, muy lenta penetración del agua salada en el continente y pérdida, por lo tanto, de recursos, no de agua, sino de agua dulce. Tenemos la misma agua, pero ya sin ser agua dulce. La siguiente, por favor. Y además de todo esto, siguiente. Lo que tenemos es que el bombeo por encima de agua dulce, por encima de agua salada, crea conos ascensionales, cambiamos los potenciales del agua, y esto es lo que da origen a que también una explotación de los acuíferos costeros con pozos cortos y de poco caudal no sea un problema especial, pero cuando intentamos sacar grandes cantidades de agua tengamos una salinización que en este caso no es a largo plazo, sino puede ser incluso en cuestión de días, dependiendo de la estratigrafía
que tenga el acuífero. Siguiente. ¿Cómo abordamos todo esto? Mediante la gobernanza. ¿La gobernanza qué es la gobernanza? La gobernanza son las reglas de los sistemas políticos para resolver conflictos entre actores, para adoptar decisiones, para conseguir un adecuado funcionamiento de las instituciones, para que haya una aceptación pública y para lograr un consenso a través de modos democráticos de acuerdo con la idiosincrasia de cada lugar donde estemos. Y la gobernanza es una responsabilidad gubernamental, pero que debe hacerse con los usuarios y con la sociedad civil, y que requiere considerar los derechos existentes, los principios éticos y morales y las tradiciones y costumbres locales. Y por lo tanto, la existencia de estas reglas son importantes para la administración y para los procedimientos y tienen que poder obligar a las partes. Y obligar a las partes quiere decir poder sancionar al que no cumple con estas normativas. No es un tema sencillo, es un tema muy complicado, es un tema que tiene como problemática social asociada el que los efectos son a largo plazo, los efectos son a larga distancia, que hay un aspecto de cantidad, hay un aspecto de cualidad y hay muy poca experiencia todavía. Pero esta gobernanza tiene mucho que ver con la participación necesaria de los usuarios y la sociedad civil. Pero repito, la responsabilidad es gubernamental. Siguiente, por favor. He traído esta transparencia porque yo creo que es ilustrativa de lo que se entiende la participación de los usuarios. Lo que tienen aquí en la figura de la izquierda es en el momento actual una reunión de los regantes, de las comunidades de regantes en Valencia, que se rigen por unas normas en las cuales hay unos jueces, los perjudicados, los que se sienten perjudicados, acuden a los jueces, explican su situación, los jueces deciden sobre la marcha y esto se hace ejecutivo. Esto es el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y esto viene funcionando desde hace unos 700, casi 800 años y como ejemplo curioso, en la figura de la derecha, lo que tienen es un grabado de 1862 de Gustave Doré, en el cual es el mismo tribunal, pero con las personas y la vestimenta típica de aquella época. Esto no es a lo que me estoy refiriendo de la participación de los usuarios en la gobernanza. Aquí el usuario lo que hace es gestionar su concesión, gestionar sus obras, pero no participan en el recurso, no participan en la política general del agua. Las comunidades de usuarios van mucho más allá y el problema que tenemos es que tenemos muy poca experiencia. Hay algunas experiencias en la India, hay algunas experiencias en México, más o menos favorables. Hay experiencias en España establecidas con cierta dificultad. Las experiencias nacidas de abajo arriba han fructificado, las experiencias nacidas de arriba abajo, o sea, por orden gubernamental, han fracasado todas y esto es uno de los problemas más graves de las aguas subterráneas, porque hay muchos interlocutores, los interlocutores tienen objetivos muy diferentes, no es fácil encontrar una representación unitaria y no es fácil que esa representación unitaria sea capaz de participar en esa gobernanza. Ahí es donde en estos momentos está el problema de las aguas subterráneas. No son las ecuaciones, no son los métodos analíticos, no son los isótopos, sino son estos los aspectos
los aspectos de gobernanza los que van a dominar. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, para hacer la gestión de las aguas subterráneas necesaria para la gobernanza, no, era la siguiente. Nosotros tenemos herramientas, o sea, los hidrogeólogos tenemos herramientas y aportamos herramientas técnicas, pero otros tienen que aportar herramientas gestoras, herramientas económicas, herramientas sociales y herramientas administrativas. De forma que esta gobernanza no es exclusiva de una titulación, no es exclusiva de una titulación determinada, sino es algo que es muchísimo más complejo y que tenemos que ir aprendiendo. Lo mismo que en otros muchos aspectos, la gestión del territorio tiene problemas muy similares en muchos otros lugares del mundo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las grandes líneas a considerar sobre las aguas subterráneas? Pues ya lo sabemos, son una parte esencial del ciclo hidrológico, pero hace falta buena observación. Eso es muy importante y esa observación la debe pagar alguien. Y hay que hacer estudios y los debe pagar alguien. Y tiene un importante papel ambiental y esto no se puede olvidar. Que cada caso es un caso diferente. No podemos decir, como en el acuífero tal, he solucionado el problema de esta manera, en el otro lo voy a solucionar igual. Cada caso es particular y tiene que tener sus redes de observación, sus estudios y sus sistemas de gestión. Que la incertidumbre la vamos a tener siempre y hay que actuar con ella. Y es una parte importante de la gestión el considerar esa incertidumbre. Y que el agua tiene no solamente cantidad, sino que tiene calidad. Y esa calidad hay que conservarla adecuadamente. Y, por último, que las aguas subterráneas son resilientes a la contaminación y la salinización, pero que una vez se han contaminado, la recuperación puede ser costosa o prácticamente a efectos humanos irreversible. Y esto es muy importante porque en muchos lugares del mundo, incluso zonas pobres con gente con problemas de abastecimiento de agua, no van a tener solamente que luchar con la falta de agua, sino más todavía con la mala calidad del agua por una mala gestión del acuífero. Siguiente. Y para acabar, ¿cómo podemos intentar solucionar algunos, dar un pequeño paso adelante? Pues teniendo un Día Mundial del Agua Subterránea, lo mismo que hay otros días mundiales, el agua subterránea es suficientemente importante para merecerlo y para hacerla visible, para involucrar a la sociedad y a la academia, para proteger a las aguas subterráneas de la explotación irracional y de la contaminación, para hacer algo que no me he referido hasta ahora y que es importante, es integrar todos los recursos de agua, considerando sus características específicas. Ya no se trata de agua superficial o agua subterránea, se trata de que tengo unas necesidades básicas, unas necesidades económicas y unos requisitos medioambientales, y eso se resuelve con el conjunto de los recursos de agua. Y en estos momentos, en muchos lugares, esto incluye las aguas residuales tratadas, esto incluye los retornos de riego, esto incluye el agua desalinizada, el agua del mar desalograda e incluso la posibilidad de comercio de agua virtual, cosa que no podemos entrar por cuestión de tiempo, pero creo que también es muy relevante. Hay que hacer compatible el uso del agua con el medio ambiente y los otros recursos. Hay que hacer compatible el uso del agua subterránea con el territorio, con la energía, con la agricultura, con el organismo, con el urbanismo, con la economía, con el empleo, con la sociedad. Y esto no podemos olvidarlos porque si no vamos a hacer
tratamientos muy sesgados y que tiene que hacerse con ciencia, con métodos científicos y sin injerencias excesivas, que hay que tener una legislación adecuada, cosa que no es nada sencilla, que hay que preservar los acuíferos como garantía para la adaptación al cambio climático y sobre todo al cambio global, que para mí es mucho más importante que el cambio global, que el cambio climático. Hay que mostrar que cada caso hay que abordarlo en su propio contexto. Y hay que tener en cuenta que un acuífero es un patrimonio que hemos heredado, que es un patrimonio que disfrutamos en el presente y que tenemos la obligación ética y moral de dejarlo para el futuro. Y ese Día Mundial del Agua puede servir también para agradecer y recordar la tarea muchas veces importante de los pioneros. En este caso hemos mencionado a Ramón Llamas, pero en Iberoamérica pueden encontrar muchos otros nombres como, por ejemplo, Eduardo Usonov en Inglaterra o Aldo Rebosas en París, en Brasil. Hay muchas personas que han hecho posible de que hoy estemos con ustedes hablando de estos temas. Y la última es simplemente para decirles que muchas gracias por la atención. Y bueno, lo que tienen aquí en esta fotografía, pues es una antigua noria de extracción de agua en un acuífero aluvial. Y fíjense que entre tener esto para sacar unos pocos litros por segundo o tener una bomba que da 50 litros por segundo en un tubito que prácticamente ni se ve y simplemente accionado por energía eléctrica que va enterrada en el terreno, la diferencia ha sido enormemente grande y por eso la explosión de la utilización del agua subterránea. Muchas gracias. Muchas gracias a don Emilio por esta extraordinaria charla para sensibilizarnos en los temas con respecto al agua subterránea. A continuación, vamos a iniciar con las preguntas realizadas por los participantes. De igual manera, tenemos tiempo, así que por favor, si tienen más consultas, hagámoslas llegar. Creo que es una gran oportunidad que tenemos para consultar a don Emilio de alto conocimiento, entonces por favor aprovechemos. Okay. La primera consulta dice, de parte del colega nacional Adrián Obando, una consulta para el profesor Custodio. Uno de los principales retos para la gobernanza del agua subterránea es la perforación ilegal de pozos. ¿Cuál es la situación en España y cómo lo ha enfrentado? La respuesta no es nada sencilla. O sea, en España siguen habiendo perforación ilegal de pozos porque la administración no tiene elementos de control del territorio suficientes. La gobernanza, lo que iría en este caso es que esa vigilancia la realicen los propios municipios. Los municipios sí que saben qué es lo que está sucediendo, pero hace falta su complicidad. Y para tener la complicidad de un municipio tienen que entender lo que es el agua subterránea y que ellos son los primeros interesados en hacerla. Los números de pozos censados en España y registrados pues está del orden de casi 500.000 en este momento, pero calculamos que puede haber casi 2 millones de pozos usados o no usados o en diferentes situaciones, y todos los intentos para hacer un catálogo o un registro han sido muy difíciles y no se ha conseguido. Sin embargo, en los lugares donde hay comunidades de usuarios, prácticamente no se construye ningún pozo ilegal. Las comunidades de usuarios, de acuerdo con las autoridades locales, tienen un buen control y se ha frenado muchísimo. Uno de los lugares
por ejemplo, al lado de Barcelona, donde estoy ahora, hace 50 años, era un verdadero desastre en todos los aspectos de contaminación, extracción de áridos, ilegalidad. En estos momentos está todo controlado. En este momento no hay nada especial. Y es porque la comunidad de usuarios trabaja mano a mano con la Agencia Catalana del Agua, que es el organismo responsable gubernamental, y trabaja conjuntamente con los municipios y con, digamos, la policía local. Perfecto. La segunda consulta es del señor Raúl Morales. Doctor Custodio, cuando los gobiernos por diversas razones no realizan correctamente la gobernanza, ¿cómo la sociedad puede apoyar a sus instituciones para regular el uso de las aguas subterráneas? Segunda consulta. ¿Ha conocido una situación como esta en el mundo y cómo la ha resuelto? Gracias. Cuando dice una situación como esta, ¿a cuál se refiere? Se refiere al uso, digamos, al apoyo que las instituciones dan a las aguas subterráneas. Tal vez don Raúl nos puede explicar un poquito. No sé, o sea, yo, claro, es una pregunta que yo creo es que la respuesta de todo el mundo la debe tener en su mente. No estamos ante una sociedad perfecta. Las instituciones gubernamentales, pues muchas veces todavía no han tomado conciencia del problema. Y la única forma de que tomen conciencia del problema es que la sociedad civil, que es la que tiene la visión a largo plazo, realmente se organice y funcione. Y esta sociedad civil es la que normalmente pide que se resuelvan determinados problemas, y los políticos, si la política se hace correctamente, son los que ofrecen soluciones que, si se basan en buenos asesores, pues serán correctas, y si simplemente se basan en informaciones sesgadas, pues seguiremos con los problemas. No es algo a corto plazo, es algo a largo plazo. Pero la sociedad civil es muy importante y la academia es muy importante. Y estas reuniones y estas acciones como esta, en el cual pues poco a poco se va sembrando, yo creo que es el único camino. Pero esto no es para hoy, esto es para un plazo, digamos, medio plazo, siendo optimista. Perfecto. Doña Gloria Espíritu pregunta, ¿cómo logran en España el transmitir el conocimiento de sus acuíferos a tomadores de decisiones y a sus usuarios con diferentes intereses para acciones correctas? Bueno, la situación es una situación de planificación. O sea, ya la ley de aguas española, la última de 1985, ya establecía la necesidad de la planificación. Una necesidad de planificación que fundamentalmente estaba orientada a las aguas superficiales y a las obras, pero que ya se colaron las aguas subterráneas, ya estaban bien reflejadas en nombre, quizás no tanto en consideración. Pero después, con el establecimiento de la Directiva Marco del Agua en Europa, la Directiva Marco del Agua no es una ley, es un documento de acuerdo de todos los países de la Unión Europea, que los otros países han de convertir en su propia legislación de acuerdo con esos principios. Y se hizo esta transformación de la ley de aguas incorporando a la Directiva Marco del Agua, y entonces hay una planificación que está organizada en 3 ciclos, de los cuales el último acaba en el 2027, según el cual las aguas subterráneas deben estar todas en buen estado cuantitativo y cualitativo. Ya sería un poco más largo discutir qué quiere decir eso.
y por lo tanto en estos momentos todos los organismos de cuenca, porque la administración en España es por cuencas hidrográficas, han hecho sus planes hidrológicos. Hay 2 planes hidrológicos aprobados y ahora está en discusión el tercer plan hidrológico, que es el último de esta serie, hasta que decida la Unión Europea cómo va a seguir en adelante, en el cual se tratan las aguas subterráneas. Unas cuencas las tratan bien, otras cuencas las tratan de paso y otras siguen totalmente equivocadas. Esto forma parte de la sociedad y de que los organismos no tienen el personal adecuado ni tienen las posibilidades que debían tener, pero se ha avanzado muchísimo en estos momentos. Cualquier decisión, cualquier permiso tiene que estar incluido en el plan hidrológico, y si el plan hidrológico no lo comenta, no lo contiene expresamente, hay que hacer una solicitud y esa solicitud es estudiada en detalle y se autoriza o no se autoriza. Perfecto. Don Camilo Duque consulta, profesor Custodio, ¿cómo se debe afrontar la gestión de las aguas subterráneas en ambientes urbanos? En muchos casos, gran parte de las zonas de recarga se han impermeabilizado precisamente por el crecimiento urbano acelerado. Saludos desde Medellín. Pues sí, este es un problema serio, pero cuidado. Hay ya trabajos hechos hace casi 30 años en los cuales se demuestra de que la recarga en las zonas urbanas no desaparece por el asfaltado o por la edificación, porque lo que tenemos las ciudades llenas de conductos, de tuberías, de redes que fugan, de cloacas que pierden, sobre todo las redes de presión que pierden mucha agua, y la recarga en general en muchos de estos lugares aumenta, más que disminuir, aumenta, lo cual lo que hace es trasladar el problema de la ciudad a zonas más extensas en el contorno para poder compensar esas fugas. Y se dan situaciones, y hay bastantes situaciones en el mundo, en los cuales en poblaciones en los cuales había habido una explotación intensiva de las aguas subterráneas con descenso de niveles freáticos importante y construcciones después hechas con ese nivel freático profundo, que al aumentar la recarga y sobre todo al abandonar las captaciones en la población por contaminación, los niveles freáticos suben y lo que aparece es todo lo contrario, es un problema de inundaciones de túneles, de sótanos, de cavidades subterráneas, de pasos de ferrocarril. Y esto es, digamos, más bien la situación en muchos lugares del mundo. Claro, lugares donde el nivel freático ya inicialmente puede estar ya muy profundo, pues todavía a esta fase puede no haberse llegado. Perfecto. La señora Laura Castro consulta, ¿considera el uso de isótopos de gases nobles y tritio para determinar zonas de infiltración? Más que determinar zonas de infiltración, yo preferiría decir cuantificar la infiltración, que la infiltración no es una cifra global, sino es una cifra que depende mucho del territorio, es variable a lo largo del territorio. Entonces se emplean pues todos los métodos posibles, no solamente métodos hidrodinámicos, sino métodos hidroquímicos, métodos isotópicos, porque como tenemos el problema de la incertidumbre, pues esa incertidumbre la podemos reducir cuando tenemos métodos diferentes. Por ejemplo, los métodos de balance de agua en el suelo, pues dan un reflejo mes a mes o día a día integrado en meses. Los balances hechos con ion cloruro, con aporte del ion cloruro atmosférico, que es un método muy importante, da valores a largo plazo. Los métodos empleando isótopos, como por ejemplo el tritio, son ya más delicados, porque el tritio en estos momentos en la atmósfera su concentración ya es muy pequeña
y especialmente en Sudamérica a veces está fuera de los límites de medición, pero también es otro método que funciona. Los gases nobles es un método empleado, no es tan costoso como lo fue en sus momentos, pero hay que ir con cuidado con el muestreo y sobre todo tener en cuenta tanto el tritio como los gases nobles, que el movimiento en el medio no saturado no es el mismo que el del agua, porque los gases se difunden de una forma muy diferente. Y entonces, cuando se trata de zonas áridas y semiáridas, hay que ir con bastantes precauciones en la interpretación. Pero se emplean todo lo que se puede dependiendo de los recursos que uno tenga, dependiendo de los laboratorios a los cuales uno pueda recurrir y dependiendo también del conocimiento del equipo que está trabajando. Okay. Don Wenner consulta, ¿cómo gestionar las aguas jóvenes en áreas urbanas? Gestionar las aguas jóvenes. No acabo de entender exactamente la cuestión. Ok, tal vez don Wenner, si más adelante nos puede explicar con detalle la consulta. Vamos a la siguiente, don José Luis Mesa consulta, ¿cómo es la estabilización de acuíferos sobreexplotados en España y o en el mundo? Bueno, esto es por ejemplo, antes me he referido a la legislación europea o la Directiva Marco del Agua. La explotación de reservas está totalmente prohibida. Sin embargo, en España sigue. ¿Por qué? Porque si no se hace un poco la vista gorda o digamos se difiere el problema en el tiempo, aparece unos daños económicos y sociales importantes y por lo tanto pues muchas veces lo que se hace es el problema de hoy pasarlo pues a lo más tarde posible a ver si lo vamos solucionando. ¿Cómo se soluciona? Bueno, pues se está solucionando disminuyendo la cantidad de agua que se utiliza, disminuyendo dotaciones agrícolas, disminuyendo superficies de regadío, aportando agua de otros lugares, agua superficial o subterránea. Incluso hay trasvases de unas cuencas a otras. En otros lugares se ha sustituido el agua subterránea por agua regenerada, agua usada de las poblaciones suficientemente tratada, en otros casos incluso agua desalinizada. Se está trabajando en todos estos aspectos, pero no es nada sencillo porque cuando se ha llegado a una situación de explotación intensiva con consumo de reservas es porque se ha ido acumulando un desarrollo que no era sustentable y que se ha ido acumulando a lo largo de décadas y los efectos empiezan a notarse tardíos y por lo tanto el tratar de regenerarlo es también un efecto muy difícil que necesita tiempo. Y los plazos, por ejemplo, si decimos que Europa dice que en 2027 deben estar todos los acuíferos en buen estado, pues yo creo que no es posible en las zonas áridas. ¿Qué se va a hacer? Ya lo veremos. Pero lo que sí se está es tratando de resolver el problema. Si no en los próximos 5 años, pues por lo menos en los próximos 10 o 15 años. Por favor, agradecería que mantengamos los micrófonos apagados. Don Emilio, cuando don Wenner consultaba cómo gestionar las aguas jóvenes en áreas urbanas, se refería al término de aguas jóvenes por datación. ¿De agua? Se refería, por favor, el que tiene el micrófono abierto, agradecería que lo pueda cerrar. Gracias. Cuando él se refería a aguas jóvenes, se refería con base en la datación. Es que no entiendo la última palabra. Perfecto, vamos a continuar mejor. Aclaramos. Don Byron González consulta, ¿qué diferencia
¿Qué diferencia los acuíferos aluviales con los volcánicos y kársticos y cómo gestionarlos? Pues los principios son los mismos. Los principios hidrodinámicos y los principios hidroquímicos son los mismos, solo que lo que sí varía es las permeabilidades, las transmisibilidades, que es el producto de la permeabilidad por el espesor, y por lo tanto esto es lo que condiciona los tiempos de renovación. Los acuíferos kársticos, el agua, una parte por lo menos del agua se renueva con mucha rapidez, incluso en cuestión de días, mientras que en los acuíferos granulares, vamos a llamarles, o los acuíferos porosos clásicos, pues la velocidad de movimiento del agua pues puede ser de centímetros por día. Los acuíferos volcánicos son un poco más complejos porque su constitución geológica no es la clásica constitución sedimentaria clásica, sino es una acumulación de fusiones unas sobre otras con materiales muy variados, con diferentes grados de consolidación, con diferentes grados de alteración, pero en detalles sí que hay situaciones particulares, pero en conjunto los acuíferos volcánicos se comportan como un acuífero en roca porosa, relativamente homogénea a gran escala, y es lo que hemos demostrado desde hace ya mucho tiempo en las Islas Canarias, en Azores, en Madeira, en Chile, en Argentina, y que, claro, si ustedes se pasan al detalle de una escala que es relativamente pequeña, por ejemplo, una escala del kilómetro, pues la existencia de coladas modernas no alteradas, saturadas, pues juega un papel muy diferente que la misma colada cuando está por encima del nivel freático y está seca, y entonces es solamente un elemento de recarga. O cuando esa propia colada, por ejemplo, una colada tipo AA, que puede en sitios que no sean muy húmedos simplemente mojarse y producir una evaporación del agua no en los primeros centímetros, sino en los primeros metros. Y por lo tanto, a pesar de que hay una lluvia importante, esa recarga puede ser prácticamente muy pequeña. En cambio, unas cenizas mucho más finas en una zona determinada con una retención del suelo del agua, relativamente pequeña, pueden dar recargas importantes incluso en climas hiperáridos, como es, por ejemplo, el desierto de Atacama. O sea, hay variaciones, tienen casi todas las que quieran ustedes tener. De acuerdo. Don Martín Argueta consulta, ¿cómo ayudaría el uso de sondas multiparamétricas para conocer la calidad del agua en los pozos? Pues el poder ver qué es lo que sucede a lo largo de un pozo es algo que es importante, es una información que es muy importante, pero es una información que hay que tomarla con mucha precaución, porque la estratificación del agua o la disposición vertical del agua en un pozo puede que sea muy diferente de la que existe en el sistema acuífero, debido a que en el interior del pozo se generan con facilidad flujos verticales. Entonces, el disponer de esos datos es muy importante siempre y cuando uno tenga la garantía de que eso está reflejando lo que existe en el acuífero, o bien porque no hay flujos verticales, cosa que no suele ser demasiado frecuente, o bien porque uno utiliza obturadores de forma que aísla partes del acuífero y entonces sí que está renovando el agua que hay en el acuífero y la mide directamente. Pero esto ya no es un registro simple, es un registro mucho más complicado y que por lo tanto ya no entra dentro de lo que normalmente se considera una testificación a lo largo de un pozo. Es una herramienta que hay que manejarla importante, pero con mucho cuidado, porque se pueden llegar a soluciones, a resultados complicados. Y de hecho lo hemos visto, pues por ejemplo, en las zonas de intrusión marina, fácil encontrar en un sondeo, en una zona costera,
lo que llaman la interfaz, el cambio del agua dulce al agua salada, en un lugar que no tiene nada que ver con lo que sucede en el acuífero. O hemos encontrado en el salar de Atacama el paso entre el agua salobre y el agua salada, el agua a la salmuera, en estos lugares, en posiciones que no tienen nada que ver con lo que realmente sucede en el interior del medio. Gracias. Don Luis Amore indica: don Emilio, gracias por el recuerdo de Aldo Rebouzas. Mi pregunta sería, ¿cómo hacer con que la política puede atender mejor a los temas de largo plazo para que no queden solo a la academia y sociedad civil? Saludos. Bueno, la academia es importante en el sentido de que crea, por un lado, conocimiento, mejor si es conocimiento aplicado, basado en conocimiento teórico, y forma a la gente. Pero realmente el elemento importante es una sociedad civil bien estructurada y con instituciones representativas. Esta sociedad civil es la que puede influir que el político que se postula para un cargo determinado, electo, pues elija unas soluciones o elija otras. El político de por sí no va a tomar ninguna decisión a largo plazo porque no es su función. O sea, el político lo que intenta es resolver el problema durante su mandato. Si el problema es a más largo plazo, lo que lo hará es enfocarlo porque intentará continuar con su labor, y eso lo hará siempre y cuando se haya hecho de acuerdo con la sociedad civil, porque si no lo ha hecho con la sociedad civil, esa sociedad civil lo sustituirá por otra persona. Gracias. Doña Dora Romero indica: exposición fundamental. El doctor Custodio nos ha ilustrado de manera excepcional que la gestión y gobernanza del agua subterránea es local, regional e incluso mundial. Considerando la globalización económica, la crisis ambiental climática, la crisis geopolítica, abre paréntesis, con amenaza de guerra mundial, química y nuclear, cierra paréntesis, y también, en concreto, los retos desde el punto de vista económico, como son la fábrica mundial, el extractivismo, los contaminantes emergentes, los trasvases y la generalización de la recarga artificial. Pregunta: ¿qué nos podría comentar respecto a cómo comenzar los diálogos entre diversas ciencias y sectores donde el conocimiento de la hidrogeología es clave? Gracias. Pues esto es lo que ha venido intentando, y con más o menos éxito a veces y menos éxito otras veces, los organismos mundiales como por ejemplo UNESCO. Antes había un grupo especializado de Naciones Unidas que CETREMA lo trabajó muy bien, que está en el Banco Mundial, que ha hecho trabajos muy importantes y que ha difundido muchos conocimientos. Esto es a nivel global o a nivel continental, pero realmente esta integración se realiza en los trabajos del día a día, en los problemas que hay que resolver. O sea, porque repito de que no hay soluciones generales, hay soluciones englobadas, sino cada caso es diferente. Entonces, esta integración de las diferentes disciplinas, de los diferentes conocimientos, se hace para resolver cada problema, pero teniendo en cuenta de que hay situaciones en las cuales pues no hay que hacer ningún esfuerzo porque no hay realmente un problema serio, solamente hay unas precauciones, mientras que en otros casos estamos considerando de que el agua subterránea juega un papel, digamos, clave, esencial, aunque sea un acuífero pequeño. En este caso, la integración es necesaria, porque no solamente hablamos de aguas subterráneas, sino de superficiales, de reutilización, de depuración, cada caso es diferente. Y yo creo más en la pequeña escala,
para resolver los problemas cuando realmente queremos avanzar. Pero para eso necesitamos los paraguas más generales que nos proporcionan pues, los gobiernos al nivel correspondiente o los organismos de Naciones Unidas, que han hecho una labor bastante encomiable en este aspecto, en unos aspectos, y en otros pues con equivocaciones notables. Gracias. Nuestro colega Roberto Ramírez indica, ¿cómo considera la continuidad de los acuíferos que son delimitados por criterios muchas veces como cuenca hidrográfica? ¿Y cómo gestionar los acuíferos teniendo en cuenta la sostenibilidad del recurso agua subterránea en función de su delimitación? Este es un problema que existe en muchos lugares, la no coincidencia de las aguas superficiales con las aguas subterráneas, las cuencas de las aguas superficiales con las cuencas de las aguas subterráneas. No es tanto en muchos lugares sedimentarios, pero en general cuando ya empezamos a entrar en acuíferos de tipo kárstico, por ejemplo, ya las coincidencias empiezan a no ser tan claras. Y en este caso no hay una solución clara. O sea, la administración tiene que hacerse, la gestión tiene que hacerse de alguna manera territorial. Y la manera territorial más lógica y más sencilla es la de cuenca hidrográfica, que puede ser que no coincida con la del acuífero. Entonces, en este caso hace falta herramientas especiales para la parte compartida, la parte de un acuífero que está compartido entre cuencas, cómo poder realizar la gestión. Y esto no acaba de estar resuelto. Es un tema que es difícil transfronterizamente, pero en muchos casos esta situación transfronteriza, como se refirió también hace 2 días en una de las intervenciones, es también interna de los países, porque si tenemos 2 cuencas y entre estas 2 cuencas hay un acuífero que se solapa con una y con otra, la gestión se hace sumamente difícil y no está resuelto. Es como si fuese un acuífero transfronterizo que en vez de depender de las leyes internacionales, depende de las leyes nacionales que no saben resolver, que tienen unos tribunales que no entienden mucho del tema y que las partes están muchas veces dispuestas a no cumplir. Es uno de los puntos clave que tenemos en este momento todavía para ir resolviendo. Más no puedo decir porque esto varía caso por caso, pero en España tenemos conflictos serios entre cuencas hidrográficas por la explotación de los acuíferos y que se reservó al principio legislativamente los casos estos intercuenca, se los reservó la solución, la dirección general, el organismo central, el organismo gubernamental central, para resolverlo. Pero eso es mucho peor porque es trasladar el problema a un punto lejano por personas que no conocen el problema, que no tienen tiempo y que además no están formadas. Es mejor que se resuelvan localmente y entonces lo que hace falta es instituciones normadas que obliguen a las partes involucradas a juntarse y a resolver. Es la única salida, pero esto todavía hay que rodarlo. Gracias. Don Eduardo Rodríguez consulta, ¿hay alguna normativa en España que exija realizar estudios como geofísicos, hidrogeológicos, etcétera, antes de la perforación de un pozo? ¿Está eso en alguna ley? No está exactamente de esa manera. O sea, cuando uno quiere, en el momento actual en que las aguas son públicas y por lo tanto para poder utilizarlas hace falta una concesión administrativa. En este caso hay que hacer una solicitud de perforación de reconocimiento y después hay que hacer la captación.
La ley no especifica qué es lo que hay que hacer. La ley dice que habrá que hacer un estudio, que hay que presentarlo y tiene que ser valorado. Entonces, eso se supone que el que realiza el estudio tiene la capacidad técnica y científica suficiente para hacer un estudio que la administración lo sepa y pueda valorarlo para que siga el procedimiento adelante. Lo que sucede es que profesionales no hay tantos. Lo que está dispuesto a pagar el que se quiere hacer la captación al profesional normalmente es poco y el profesional intenta, por lo tanto, hacerlo con los menos gastos posibles y después va a ser valorado por alguien, ¿no?, en la administración, que muchas veces no está capacitado o no tiene suficiente elementos para poder juzgar y la resolución puede ser un poco aleatoria. Y esto el que realiza el estudio tiene que tenerlo presente, de forma de presentar las cosas de que alguien que lo va a valorar y que a lo mejor no está suficientemente preparado, por lo menos o una de dos, o pueda tomar una decisión razonable o sepa que tiene que recurrir al auxilio de otra persona que le asesore en esta toma de decisión. Pero no está legislado qué es lo que hay que hacer. Gracias, ya nos quedan pocas consultas. Don José Luis Mesa consulta. En acuíferos transfronterizos, ¿cree que es necesario que la ONU deba dar una resolución única para el caso de este recurso de agua subterránea no visible para la mejor gobernanza entre las naciones? Yo diría que eso es un problema entre las naciones. O sea, hay unos principios generales que hay que respetar, hay unos principios de relaciones entre las diferentes naciones reconocidos por todo el mundo con un tribunal apropiado, pero la resolución la tienen que tomar los propios interesados. O sea, los problemas entre Chile y, por ejemplo, y Bolivia, pues los tienen que resolver ellos. Los problemas que pueden haber entre Bélgica y Francia los tienen que resolver ellos. Y en el momento en que no lleguen a una resolución es cuando se puede recurrir a un tribunal superior, pero simplemente aplicando principios generales. Yo no creo que haya que tener un organismo técnico especializado, un organismo jurídico especializado para resolver estos problemas. Gracias. Doña María Josefa hace un comentario, dice que en nuestros países subdesarrollados, otro serio problema es la construcción de las perforaciones, la cual es precaria. Se nos había quedado una consulta del señor Wenner. Le voy a repetir y armarla conforme él lo solicitó. La pregunta es, ¿cómo gestionar las aguas jóvenes en áreas urbanas? Por jóvenes me refiero a aguas que tienen décadas dentro del acuífero sin ser usadas. Es que el concepto de agua joven no lo acabo de ver. Al decir joven, supongo que será en contraposición a lo que son aguas fósiles. Tema que tampoco comparto mucho porque es muy fácil colocarle la etiqueta de fósil a un agua cuando realmente esto es simplemente un nombre que no quiere decir nada si no le somos capaces de ponerle un tiempo de renovación al sistema acuífero. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente los estudios correspondientes, los balances y entender, sobre todo, hacer armar el conocimiento a base de un modelo conceptual que sea lógico y que esté validado. Y entonces, ver cuáles son los resultados de las acciones. Y esto se puede hacer simplemente con, en un caso sencillo, pues con papel y lápiz, y en los casos más complicados habrá que recurrir a modelos más o menos sofisticados, incluyendo, si hace falta, modelos de transporte de masa, modelos de contaminación. Pero distinguir entre aguas jóvenes y aguas antiguas o aguas fósiles, yo creo que
desde el punto de vista práctico no tiene demasiado sentido. Tiene mucho más sentido el tema de renovabilidad y calidad. Gracias, don Emilio. Doña Judith, bueno, en primera instancia, doña Judith Sullón solicita, si le hace el favor de pasarle su correo electrónico. Ella hace dos consultas, las voy a separar porque son temas diferentes. La primera ¿es posible que un pozo pueda variar sus valores de salinidad en pocos días? ¿A qué factores estaría relacionado? Bueno, depende del caso. En una zona costera, por la formación de un cono ascensional de aguas salobre y salada, puede ser en cuestión de días que la calidad cambie completamente. En otros casos, lo que resulta es diferente, acuífero, por ejemplo, ya en situación continental, que realmente el pozo esté perforando pues acuíferos con calidad muy diferente y uno que tiene mayor potencial que el otro. Si el de mayor potencial es un agua de buena calidad, al empezar a bombear, el pozo está lleno de ese agua de buena calidad y es la que saca durante un cierto tiempo, hasta el momento en que empiezan a producir todo el conjunto, y entonces es cuando se produce una mezcla que llega a la bomba y se produce un cambio rápido. O sea, hay muchas situaciones distintas de ese tipo, pero no es porque estén cambiando los acuíferos, es porque está cambiando la forma en la cual estoy haciendo la mezcla. Gracias. Doña Judith Sullón también consulta. ¿Cuál es su opinión respecto a la hidrogeoética? Pues es una situación nueva que el doctor Llamas precisamente es uno de los que inicialmente más lo trabajó, y es estudiar los comportamientos del ser, de la explotación del agua subterránea que den origen a situaciones en las cuales se produzcan daños a terceros y, por lo tanto, que repartan costes a personas y a entidades y a situaciones que no son directamente beneficiarios de la explotación del agua subterránea. Y esto se basa pues, en principios de la sociedad, que son cada país y cada lugar tiene sus reglas éticas, y que para los que somos creyentes pues se basan en los 10 mandamientos, que es los principios morales, que son los que regulan de que lo que yo haga en mi beneficio o en beneficio de un conjunto, pues no debe ser pagado por otros que no reciben ese beneficio. Y bueno, podríamos ampliarlo el tema ya mucho más. Ha habido una reunión reciente en Porto, en Portugal, sobre este tema, y bueno, yo creo que se ha publicado ya bastante, pero es algo que, claro, esto no es una obligación, esto es un precepto que la gente tiene que aceptar o no aceptar. Y pues bueno, esperemos que en el futuro las decisiones políticas y administrativas que se tomen pues tengan un filtro de ética de alguna manera. Gracias. La señora Eloísa Domínguez consulta. En su experiencia, ¿considera que el conocimiento hidrogeológico debe estar presente en temas de gestión del agua? ¿Considera que debería ser una recomendación para tener mejores decisiones? Yo creo que por supuesto, si no hay una base de conocimiento hidrogeológico, difícilmente se pueden tomar las decisiones. Lo que no podemos pedir es a un abogado o a un químico que sepa hacer ensayos de bombeo, pues lógico. Lo que tenemos que hacer los trabajos de los cuales nosotros somos responsables, y es presentarlos de forma de que alguien que no sea de nuestra especialidad entienda lo que queremos decir
y cómo eso va a afectar a las decisiones que él tome. No es un tema sencillo, pero sí creo que se va avanzando mucho. Y bueno, yo en este momento, yo he tenido reuniones recientemente con abogados y con ecologistas y de gente que en principio de aguas subterráneas no son especialistas, pero que en estos momentos con herramientas de compartición son capaces de entender el problema perfectamente. De acuerdo. La doctora Carmen Julia Navarro consulta. Doctor, en la cuestión práctica para los usuarios y gobernantes, es difícil determinar la distinción de la edad, entre comillas, del agua explotada. En México hay una corriente que propone que se considere los diferentes flujos para dar un valor económico del agua. ¿Considera que esto puede ser implementado o conoce en algún lado se haya realizado? ¿O considera que es mejor darle un valor de la explotación del agua de un acuífero por los abatimientos que se presentan? Me parece que intentar colocar al agua una valoración de la edad tiene poco sentido y es muy complicada. El agua que uno explota no es una muestra de agua que se recargó en algún lugar, en algún momento y que encapsulada va a aparecer en aquel momento. Debe tener es una mezcla muy compleja sobre un territorio muy grande y sobre un espesor que es muy grande. Entonces, la edad del agua tiene muy poco sentido, por lo menos bajo mi punto de vista. Yo no le doy ningún valor, incluso los estudios que los hacemos, con intentar determinar, por ejemplo, con carbono 14, lo que llaman edad del agua, estamos evitando llamarle edad del agua, le llamamos tiempo de renovación, precisamente para evitar dar la sensación de que estamos ante una cosa identificable cuando realmente tenemos una mezcla. Lo que tenemos son tiempos de renovación y los tiempos de renovación forman parte de la gestión del agua, de cómo se recarga, cómo se descarga y cómo fluctúan los niveles. Y eso es lo que permite la gestión de verdad. Perfecto, don Emilio, muchísimas gracias. Con esto concluimos la ronda de consultas. Ya por la hora, creo que aprovechamos bastante el conocimiento de don Emilio Custodio y fue muy gratificante para todos, que muchos pasamos de leerlo de un libro a poderlo tener en físico y poder disfrutar de sus conocimientos. Previo a hacer el cierre de la actividad, queremos instarles de parte del Colegio de Geólogos de Costa Rica y del Comité Costarricense de Ingeniería Geológica del Ambiente para que visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, LinkedIn, Instagram y también en un canal de YouTube. A través del canal de YouTube del Colegio de Geólogos y de COSIGA, la otra semana tendríamos colgadas las conferencias dadas el día de ayer y la impartida hoy por el doctor Emilio Custodio. De igual manera, si las personas quieren que les hagamos llegar invitaciones de próximos webinars, por favor nos ponen el correo electrónico en los comentarios. Para el mes de abril, ambas instituciones estamos organizando una serie de seminarios, charlas, del 18 al 21 de abril, por esta misma modalidad a través de la plataforma Zoom, con diferentes temas del quehacer geológico, para la conmemoración del Día de la Tierra. Entonces están cordialmente invitados. Le paso la palabra a la máster Ingrid Vargas para que haga el cierre de la actividad. Gracias, doña Ingrid. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos por estar conectados el día de hoy y especialmente al doctor Emilio Custodio. Ha sido un honor, profesor. Hemos estudiado sus libros y realmente yo siempre soñé con una clase suya y bueno, hoy la hemos recibido y queda en las redes, entonces muchas personas más van a poder disfrutar también de conocer su opinión al respecto de prácticamente todos los temas que tienen que ver con hidrogeología. Gracias de verdad por su anuencia a participar, por su paciencia también en los temas de coordinación. Hubo un pequeño cambio ahí
la hora, que nos tomó por sorpresa, pero fue a la hora de hacer la diferencia de horario, pero bueno, se resolvió y creo que ha sido una sesión muy, muy enriquecedora. Hay muchos jóvenes aquí también que se están formando en el campo de la hidrogeología y creo que su presencia, bueno, es un hito histórico para Latinoamérica, escucharlo y que estas nuevas generaciones que van de camino también se sientan motivados de escucharlo a usted y de tomar conciencia sobre la importancia de conocer el recurso hídrico subterráneo para luego gestionarlo y también atrevernos a salir del aula, como digo yo, para hablar de esos temas con otras personas que están tomando decisiones y que necesitan de esa información, de ese conocimiento que se genera a todo nivel, en la parte de docencia, en la parte de investigación también, que esto también sirva para unir esfuerzos en diferentes entidades públicas, privadas, estatales, ONGs, y gracias a la tecnología nos estamos conectando con diferentes países en Latinoamérica y eso también es algo, me parece, histórico que nos va a fortalecer en esta región que utiliza muchísimo el agua subterránea, pero tenemos que mejorar las acciones que estamos desarrollando sobre estos acuíferos, sobre los acuíferos donde vivimos. Gracias de nuevo por su presencia, su participación, y quiero también hacer un pequeño comercial, contarles que este año Costa Rica va a ser sede del Congreso Centroamericano de Geología y va a tener un matiz especial también el tema de aguas subterráneas. Vamos a tener invitados internacionales. Nos va a acompañar el profesor John Cherry de Canadá, el profesor Ricardo Hirata de Brasil, y esperamos que ustedes también puedan participar. El proceso, el congreso va a ser presencial y por favor compartan la información. Todo esto está en la página web del Colegio de Geólogos de Costa Rica. Un abrazo a la distancia y muchas gracias, doctor Emilio Custodio, por sus enseñanzas, y a todos los que se conectaron hoy, que nos acompañaron. Gracias también por disponer de ese tiempo. Bien, agradezco mucho esta oportunidad, les agradezco también mucho las preguntas, porque yo creo que es la parte más interesante de la exposición, que es donde salen lo que cada uno realmente tiene en mente y quiere intentar resolver, aunque las situaciones son muy diversas. Sin embargo, hay siempre un punto en común y viendo los problemas de otros, uno aprende a resolver sus propios problemas. De nuevo, muchísimas gracias, ha sido un placer y en lo que me queda de vida, pues estoy a su disposición hasta donde pueda llegar. Y veo que está José Antonio Fallas también ahí, y le saludo porque hace mucho tiempo que no lo he visto, ya hacía 2 o 3 años, y me alegro de ver que está en perfecto estado de salud en su pequeña isla. Un abrazo, Emilio, un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor Emilio. Veo aplausos, deberíamos de hacer un aplauso virtual para el profesor Emilio. Sí, me uno yo a esa iniciativa, gracias a Lida. Estamos muy felices, de verdad. Gracias por todo. Gracias, profe. Nuevamente, muchas gracias a todos los colegas y todos los invitados e invitadas a nivel de Hispanoamérica. En realidad, gracias por conectarse y gracias a don Emilio. De parte de don Sergio Mora Caspo, nuestro presidente de COSIGA, le agradece, pide las disculpas del caso, se tuvo que retirar antes por un motivo personal, pero se agradece mucho. También de parte de el presidente del Colegio de Geólogos de Costa Rica, don Arnoldo Rudín Arias, y toda la junta directiva, agradece el esfuerzo a la colega Ingrid Vargas por ser parte de la organización de esta actividad, y don Emilio por
aceptarnos la invitación y darnos esta clase magistral. Muchas gracias. Buenas tardes para muchos, buenas noches para otros.